Bienvenido a otra nueva receta y gracias por darle clic a este video. Mira lo que te traigo el día de hoy, este súper delicioso ceviche de bacalao. Así que no te muevas de este video y empecemos con los ingredientes. Pues empecemos con el primer paso. Aquí ya tengo mi bacalao desalado y listo y desmenuzado. Te recomiendo, este es un tipo de bacalao que yo estoy usando que ya viene sin espina. Es como un filete de bacalao. Si tú no encuentras este, lo que tienes que hacer es ponerlo a desalar, quitarle las espinas y desmenuzarlo así como yo lo tengo en esta forma. Así que te recomiendo dejarlo reposar en agua hasta que esté completamente desalado tu bacalao. Así que inmediatamente te muestro los próximos ingredientes. Pues para hacer este súper delicioso ceviche, yo estaré utilizando aquí pimentón amarillo y pimentón verde. Si tú no tienes estos dos, tú puedes utilizar el que tú prefieras o el que tú tengas. Conjuntamente estaré utilizando un poco de tomate. Y también estaré utilizando esta cebolla roja que es picado así en esta forma, así que tú la puedes picar como te guste. Tengo un poco de cilantro, tengo jugo de limón y un poco de maíz que le voy a agregar a este ceviche para que tú veas el sabor que le da ese toque de maíz. Aquí tengo un poco de aceite de aguacate que voy a utilizar. Tú puedes utilizar aceite de canola o aceite de oliva, el que tú prefieras. Tengo un poco de pimienta y aquí tengo el toque picante que le voy a agregar de este red pepper, que es un ají picante, así que tú puedes agregar este o el que tú prefieras, y un poco de sal. Siempre recordarte que verifique la caja de información, que ahí te dejo detalladamente todos los ingredientes que utilizo en estas y todas las demás recetas, así que vamos a empezar inmediatamente. Esto es sumamente rápido y sencillo, así que como yo tuviste ya tengo todo picado para hacerlo mucho más rápido. Así que vamos a colocar aquí primero mi bacalao. Te digo que este bacalao es sumamente excelente y me encanta utilizarlo porque no tiene espina y no corremos ese riesgo de que te vaya a quedar una espina y pueda ser peligroso. Así que voy a colocar aquí mi jugo de limón. En este caso, si tú vas a hacer una cierta cantidad grande, coloca bastante jugo de limón hasta que tú veas más o menos que se estén cubriendo aquí tu bacalao para que te quede con ese jugosito bien delicioso, tu delicioso ceviche. Así que vamos agregando nuestra cebolla. Voy a agregar aquí mi pimentón amarillo, como te dije, y el pimentón verde. Si tú tienes el rojo, el ají cubanela, el que tú prefieras, agrégalo. Coge la nevera y utiliza lo que tú tengas para que también le dé un toque diferente a este delicioso ceviche. Así que agrego el maíz, agrego mi tomate y vamos a ir mezclando poco a poco primero estos ingredientes para que vayan tomando sabor con ese jugo de limón que está aquí. Así que este ceviche va a quedar súper delicioso. Te recomiendo que lo hagas. Y mientras voy moviendo, recordarte que siempre trato de compartir la forma en que yo realizo cada receta, así que quiero compartirlo y espero que te sigan gustando. Así que ya después que he movido aquí mis ingredientes para que se vayan conociendo, voy a agregar aquí ahora entonces un poco de mi aceite de aguacate, que es el que estoy utilizando, que le da un toque también a otro nivel. Pero si quieres utilizar el de oliva o el que tú prefieras, un poco de pimienta. Aquí la pimienta y la sal y el red pepper o el ají picante que tú quieras utilizar o el toque picante va a depender mucho de tu gusto. Así que yo fui agregando poco a poco, siempre te digo, para que tenga un mejor control de los ingredientes que tú quieras darle a tu paladar o que tú consideres que necesitan un poquito más o un poquito menos. Así que seguimos moviendo constantemente y ya después que estemos aquí, lo que vamos a hacer ahora es que tú vas a ir probando qué tan salado te ha quedado el bacalao y de acuerdo a la cantidad de sal que tú has colocado. Así que en este punto siempre ve probando para que vaya viendo qué tanto te hace falta. En este punto yo lo había probado y consideré que me hacía falta un poquito más de sal, así que agregué un poquito más de sal y le fui dando ese sabor con sal, con pimienta, con aceite que tú quieras agregar a tu delicioso ceviche. Así que esto, ya después que lo tengo así, me falta todavía otro ingrediente que siempre lo dejo para último porque no quiero que se me marchite de más, y así le da un sabor sumamente fresco, que es nuestro maravilloso cilantro. Así que vamos a colocar un poco, vamos a mover y esto
Tú lo puedes dejar reposando en la nevera por 10 o 15 minutos hasta que te lo vayas a comer. Si no quieres esperar, pues te lo comes de una vez y vas a ver súper delicioso y sumamente fresco todos los vegetales, porque recuerda que como tenemos la sal, como tenemos limón, se puede formar un poquito y se puede probar los vegetales, se te pueden poner un poquito más feo. Así que en este punto, como te dije, yo fui agregando un poquito de picante más porque consideré que hacía falta a mi gusto. Así que quita y pone el picor que tú quieras, la sal o la pimienta, y dale ese sabor sumamente delicioso y exquisito a este ceviche. Así que lo voy a dejar reposar y te muestro cómo me ha quedado este súper delicioso ceviche en el resultado final. Así que no te muevas de este video. Pues ya después que lo he dejado de reposar mi delicioso ceviche de bacalao, ahora te voy a mostrar cómo lo he emplatado. Mira cómo se ve este súper delicioso ceviche de bacalao que quise compartir con todos ustedes el día de hoy. Esto ha quedado on point, al punto de que puedes disfrutarlo con lo que tú prefieras. Si quieres compartirlo con tus amigos, mándale esta receta para que no se pierdan este súper delicioso ceviche de bacalao. Así que yo lo voy a compartir con estos pedacitos de pan sumamente crujientes, y ya tú vas a ver que si tienes estos pedacitos de pan o lo que tú quieras, unos platanitos o unos nachos, con lo que tú quieras disfrutar este delicioso ceviche, te vas a ver exquisito. Así que lo que yo fui haciendo es, como tú puedes ver aquí, no se puede pasar, no se puede dejar de probar este súper delicioso ceviche, y el toque que le da el maíz es excelente realmente. Así que te invito a que hagas esa receta, que lo compartas, y siempre recordarte que trato de compartir la forma en que yo lo realizo, así que espero que te sigan gustando cada una de nuestras recetas. Así que yo fui comiéndome uno, me fui comiéndome dos, me fui comiéndome tres, que casi me lo como todo en ese momento, así que no pude dejar de parar de comer este súper delicioso ceviche. Así que nada, sírvelo con lo que te guste. Ponle el toque que tú quieras de picor, o si quieres usarle pimienta, o si quieres ponerle vinagre, lo que tú quieras poner o quitar. Así que te dejo a ti a tu opción. Déjame un comentario ahí si has probado este súper delicioso ceviche de bacalao y qué te ha parecido. Así que nada, yo voy a seguir aquí degustando mi ceviche de bacalao y nos veremos en otra próxima receta. Rico, esto está para comérselo todo. Así que fui comiéndome uno, comiéndome dos, hasta que me comí tres. Así que nada, espero que te haya gustado esta receta y nos veremos en otro próximo video. Bye, rico, esto está súper delicioso y los vegetales están sumamente crujientes. Así que te recomiendo no dejarlo mucho tiempo en la nevera. Así que bye, hasta la próxima. Rico.